Juan capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Este capítulo completo nos enseña una de las oraciones de Jesús, tal vez la oración más larga que el Señor Jesucristo realizó, y posiblemente la oración más larga en toda la Biblia. En la Biblia encontramos diferentes hombres levantando oración, pero la oración más larga posiblemente fue esta, y una de las más preciosas que el Señor Jesús pudo pronunciar, pudo hacer al Padre que está en el cielo. Vamos a leerla. Escuchen conmigo la palabra del Señor. Juan 17, versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado
esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Qué tal si inclina su rostro un momento y oramos al Señor? Padre eterno, aquí estamos delante de ti, Señor mío y Dios mío. Gracias por traernos hoy a este lugar. Gracias por traernos hoy a esta casa. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí con nuestros hermanos para celebrar tu presencia en medio de nosotros, para recibir tu palabra que alimenta nuestro espíritu, para fortalecernos cada día más, Señor. Hoy te pido, Cristo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, prepara nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra conciencia, para que la palabra sea sembrada en buena tierra esta noche y dé mucho fruto al 100%, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través del capítulo 17 del Evangelio de Juan, quiero compartir una enseñanza que he llamado Así oró Jesús. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Se llama Así oró Jesús. Toque al que está a su lado, dígale: así oró Jesús. Vamos, dígale: así oró Jesús. Pilas. Así oró Jesús. Y quiero comenzar citando la frase que pensó un predicador. Esa frase era más o menos así: orar por otros es mejor que orar por mí, porque cuando oro por mí, Dios me escucha, pero cuando oro por otros, Dios piensa en mí. Amén. Voy a volver a citarla para que se la aprenda. Escúchelo muy bien. Orar por otros es mejor que orar por mí, porque cuando oro por mí, Dios me escucha, pero cuando oro por otros, Dios piensa en mí. Amén. Mis amados, en el pasaje que leímos encontramos al Señor Jesucristo orando por Él, pero también orando por otros. En la Biblia encontramos muchas oraciones de grandes hombres de Dios. Por ejemplo, en Génesis 18 encontramos la oración de Abraham. En Éxodo 32 encontramos la oración de Moisés. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, encontramos la oración de Salomón. Oraciones grandes, oraciones especiales. Pero dicen los comentaristas bíblicos que ninguna oración fue tan especial y tan poderosa como la oración que encontramos en el Evangelio de Juan 17, hecha por el Señor Jesucristo. Martín Lutero, conocido como el padre de la Reforma, llegó a decir de Juan 17 que era una oración tan profunda que los creyentes no alcanzamos realmente a comprender. Es decir, todo esto da cuenta de que la oración de Jesús que acabamos de leer es un tesoro para la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un tesoro muy especial que el Señor nos dejó plasmado en las Escrituras para que usted y yo recordemos esa oración, tengamos en cuenta esa oración. Ahora, mírame acá. La oración que Jesús hizo y que acabamos de leer, podemos distribuirla por lo menos en tres partes. La primera parte, Jesús ora por él mismo. En la segunda parte, Jesús ora por sus discípulos. Y en una tercera parte, Jesús ora por los futuros cristianos. Oigan eso. Ubícate otra vez conmigo. En la primera parte, Jesús ora por él, por sí mismo. En la segunda parte, Jesús ora por sus discípulos. Y en la tercera parte, Jesús ora por los futuros cristianos, aquellos que iban a creer en Cristo por la predicación de los discípulos. ¿Me siguen? Y qué bonito, porque eso puede ser otro ejemplo
de cómo debemos orar. Mira, tú y yo debemos orar, por supuesto, por nosotros mismos. No está mal. No está mal orar por nosotros mismos. Pero también debemos orar por aquellos que nos rodean, que conocemos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Pero incluso debemos orar por aquellas personas con las que no estamos tan familiarizados. Así como lo hizo Jesús. Oró por él, luego por sus discípulos, los que conoce, los que están cerca de él, y luego por los que no conoce, por aquellos futuros creyentes. Haga lo mismo. Cuando usted se ponga a orar en su casa, ore por usted, por sus necesidades, por los anhelos íntimos de su corazón, pero no se quede ahí solamente. Ore por sus familiares, ore por sus vecinos, ore por sus amigos, ore por sus seres queridos, interceda por ellos. Y como si fuera poco, ore hasta por la gente que usted no conoce. Eso puede implicar orar por gentes de otras naciones, orar por situaciones en otros países, orar por asuntos que están pasando en nuestra nación. Gente que sufre, pero que no le caería mal una oración intercesora desde cualquier parte del mundo. ¿Están conmigo? Díganme amén. Es así, mis amados. Ahora, en esta oración de Jesús encontramos específicamente 5 peticiones. Escúchame bien. En todo el capítulo 17 encontramos 5 peticiones que Jesús le hizo al Padre en su oración. Y en estos minutos de la predicación quiero concentrarme en esas 5 peticiones, porque yo sé que tú y yo vamos a ser edificados conociendo lo que Jesús pidió en aquella oración que hizo. Comencemos de inmediato. Número 1. Jesús le pidió al Padre que lo glorificara al lado suyo. Versículo 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Dice la Biblia que Jesús, levantando los ojos, le dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado a ti. La gloria que me diste la di a conocer a los que has puesto alrededor de mí. Luego dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, la primera petición que Jesús hace en esta oración es por él. Y ojo, esto no es una oración egoísta. No hay problema que en tus oraciones pidas por ti. El problema es cuando solo pides por ti y no oras por los demás. Es esencial que tú pidas en oración por tu vida para luego pedir por la vida de otros. Entonces, la primera petición que Jesús hace al Padre es por él, diciéndole al Padre: glorifícame al lado tuyo. Y mira, tal vez esta petición algunos creyentes no la alcanzamos a entender. Nos cuesta comprender de qué se trata lo que Jesús está pidiendo. Pero para que lo sepas, es fundamental que Jesús le haya pedido al Padre: glorifícame al lado tuyo. Glorifica a tu Hijo como tu Hijo te glorifica a ti. Los teólogos afirman que era indispensable que Jesús fuera glorificado por el Padre, porque si el Padre no glorifica al Hijo, significa que Cristo iría a la cruz a morir y ahí se acababa todo. Hubiésemos predicado de un Mesías que murió en la cruz y nada más. Pero cuando la Biblia habla de que el Padre glorifica al Hijo, en otras epístolas de Pablo estaría hablando de que el Padre resucita al Hijo de entre los muertos. Cristo deja la tumba vacía, asciende al cielo, es sentado a la diestra del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Todo eso que acabo de mencionar es el Padre glorificando al Hijo. Ahora, en palabras de Pablo, si el Padre no glorifica al Hijo, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo, mis amados,
Porque si el Padre no glorifica al Hijo, quiere decir que todo lo que Jesús hizo en la cruz fue en vano. Porque escúchame, la obra de Cristo no fue solo que murió en la cruz. Esa es una parte de la obra. La obra completa es que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la obra completa del Maestro. Mira, Pablo dijo esto: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Así que cuando Cristo le dice al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, lo que le está diciendo es: mira, Señor, yo voy a ir a la cruz, voy a morir por los pecadores, pero Señor, haz tú la obra, resucítame, súbeme al cielo, siéntame en tu trono con la gloria que tuve contigo. Eso es lo que Cristo le está pidiendo a Dios. Es una petición fundamental para la fe cristiana. Esto, mis amados, incluso es doctrina. Ahora, paréntesis, mírenme acá. Hay una doctrina conocida como pentecostal unitario, pentecostal unitaria. Es una doctrina que afirma que no existe el Padre ni el Espíritu Santo, sino que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. Y que cuando la Biblia expresa que Jesús está sentado a la diestra del Padre, diestra no significa que Jesús está sentado al lado. Diestra, dice la doctrina pentecostal unitaria, diestra significa poder, significa autoridad. Así que cuando la Biblia menciona que Cristo está sentado a la diestra del Padre, no está hablando del Padre y del Hijo, está hablando del poder y la autoridad del Señor. Eso es lo que explica la doctrina pentecostal unitaria. Ahora, cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta de todo lo contrario. Porque incluso en esta oración Jesús no utilizó la palabra diestra. Jesús, para que quedara más claro, Jesús dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Es decir, para que no queden dudas de que la diestra significa al lado, Jesús quita la palabra diestra y la pone claramente: glorifícame tú al lado tuyo. Es decir, mira, cuando algún hermano, o algún hermano no, cuando algún creyente, o cuando alguna persona de la doctrina pentecostal unitaria te diga diestra de Dios no significa que Jesús está al lado, tú respondes: no, sí significa que Jesús está al lado. Vamos a Juan 17 y vas a ver a Jesús diciéndole: Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo notas? Esto es doctrina. Bueno, démosle un aplauso para que el hermano no quede solo. Amén. No me dejen al hermanito solo. Gloria a Dios. Mis amados, esto es doctrina de la iglesia. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, la doctrina pentecostal unitaria, para afirmar su doctrina, ellos aseguran que Dios no envió a su Hijo, sino que Dios vino. Escúchalo bien: Dios no envió a su Hijo, sino que Dios vino. Porque no hay Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Jesús es el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo. Así que Dios no envió, Dios vino. Pero la misma oración de Jesús, el Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Amén. Jesús mismo dice que el Padre lo envió. No que Dios vino, sino que el Padre lo envió. Así que esta primera petición de Jesús no solo es un fundamento de la fe cristiana, sino que es doctrina misma de la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Primera petición de Jesús: que el Padre lo glorifique al lado suyo. Una petición fundamental para la fe cristiana. Y mis amados, el Padre lo escuchó, porque Dios glorificó a Cristo, resucitándolo de entre los muertos, subiéndolo al cielo, sentándolo a su diestra como Señor de la creación. Y desde allí Cristo va a volver para juzgar a los vivos y a los muertos.
ese es nuestro Señor. Amén. Así que la primera petición de Jesús fue totalmente respondida por el Padre. Número dos. En la segunda petición, ya Jesús no clama a Dios por él. Ahora comienza a interceder por los discípulos. Y lo primero que pide por los discípulos es, versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escucha la segunda petición de Jesús por los discípulos: que Dios los guarde del mal. No que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. El texto original se refiere a mal como maligno. Es decir, Cristo le está pidiendo al Padre que tú y yo seamos guardados del maligno, de ese maligno que tienta, de ese maligno que acecha, de ese maligno que maquina, que tiene un propósito: matar, robar y destruir. Cristo le pide al Padre que nos guarde a ti y a mí, que nos proteja de ese maligno. Oiga, fantástico. Aquí vemos a Jesús intercediendo por los discípulos. Es que Jesús es nuestro verdadero y único intercesor. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Mira, hay una doctrina que enseña que María Auxiliadora, María la Virgen, intercede por nosotros. No es así. Mira, esa es una doctrina exclusiva de la iglesia tradicional, pero no es cierto. María Auxiliadora o María la Virgen del Carmen, en fin, hay muchos nombres, no intercede por nosotros. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Solo Jesucristo intercede por nosotros. Y en esa oración estamos viendo al Maestro cómo intercede por sus discípulos. Mira, no tenemos problema con María. Por favor, acuérdate de esto, hermano. No lo olvides nunca. En esta iglesia amamos a María. María es una mujer preciosa, una mujer santa, una mujer que Dios usó para traer al Salvador del mundo. Pero María es una protagonista secundaria en la Biblia, como Abraham, como Moisés, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan. Son protagonistas secundarios, porque el protagonista principal en toda la escritura es Jesús. Mira, María no hizo milagros en la Biblia. Por ningún lado se registra un milagro de María. Los milagros los hizo Jesús. María no va a venir por la iglesia, ni va a juzgar a vivos y muertos. Eso lo va a hacer Jesús. Entonces, María es una mujer preciosa, santa, pero no es la protagonista. El protagonista es el Maestro. ¿Dicen amén? El protagonista es Jesucristo. Y Jesucristo es el único que intercede por nosotros. Y en la segunda petición que encontramos en la oración que Jesús hizo, lo que Jesús le pide al Padre es que nos guarde del mal, que nos guarde del maligno que nos acecha, que nos tienta y que maquina contra nosotros. Ahora, este versículo es un argumento en contra de los monasterios, a mi juicio. Es un argumento en contra del origen de los conventos y de cosas similares. El origen de los conventos y de los monasterios inicialmente fue apartarse del mundo para no contaminarse con el pecado que hay en la humanidad. El problema con muchos monasterios es que los hombres se apartaron para consagrarse a Dios, pero allá en el bosque, en la montaña, en el monasterio, se corrompieron y surgieron manifestaciones homosexuales y mucha inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo:
Mira, no es lo de afuera lo que contamina al hombre. No es lo que entra lo que contamina mi vida. Es lo que sale de mi corazón. Es lo que hay adentro lo que me contamina a mí. ¿Están conmigo, sí o no? Por eso Jesús dijo, mira, no los quites del mundo, Señor, guárdalos del mal. Yo creo que hay cristianos que hoy por hoy necesitamos leer y releer otra vez este versículo, porque a mí me aterra, además me indigna que cristianos hoy todavía tengan expresiones como: ay no, yo no me junto con esos del salón porque me contamino. ¿Qué? Ay no, yo no me junto con esa gente que está en la esquina porque me contamino. ¿Cuándo? Si no es lo de afuera lo que te contamina. Lo que te contamina es lo que guardas en tu corazón. Es más, con esa expresión ya estás contaminado, no por ellos, sino por la maldad y la perversidad que tienes ahí metido en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te contaminas con nada. Te contaminas si no guardas tu corazón y te dejas corromper. Lo he contado aquí como 2 o 3 veces. En las fiestas del río se me da la gana de salir. Se me da la gana de salir a dar una vuelta. Me siento en una mesa, compro gaseosas, refrescos con mi esposa, con mi familia, y me siento ahí a escuchar, a ver, a observar todo lo que está pasando, lo que presenta la gente que viene, gente que pasa, gente que corre. Pastor, se está contaminando. No me estoy contaminando de nada. Solo salí a la calle con mi familia a ver gente. Me encanta ver gente. Y ya. Pastor, pero ahí en la tarima están cantando pura música mundana. ¿Y qué pasa? Yo no estoy poniéndole mi corazón a eso. No me interesa eso. Simplemente salí con mi familia a saludar gente, viejos amigos del colegio, ver personas que hace tiempos no me topaba, y a eso salí nomás. Mira, no me contamino. Cada año lo hago y aquí estoy firme con el Señor. Todos los días busco de la presencia, me esfuerzo por seguir al Señor. No me estoy contaminando, porque no es lo de afuera, es lo de adentro. Ahora con esto, ojo, que no faltará el que lo interpreta. Ah, listo, entonces voy a ir a una discoteca, porque no es lo de afuera, es lo de adentro. No, por favor, no vayas hasta allá. Me encanta esta frase: yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Soy responsable de lo que digo y no de lo que tú entiendes. Escúchame. No, ¿por qué vas a ir a una discoteca? Una discoteca no es un lugar para uno como hijo de Dios. En una discoteca, ¿qué hay? Hay carnalidad, hay mundanalidad, hay deseos pecaminosos. Eso es lo que hay en una discoteca. En fin, no es un lugar para alguien que quiere buscar del Señor y consagrar su vida a Dios. Pero escúchame, dice Jesús: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Sino que los guardes del mal. Es así. Eso tiene que pasar así. Amén. Hay cristianos que dicen: pastor, estoy orando para irme del barrio. Hay gente que es muy mundana. Pastor, me voy del barrio, es que este barrio me contamina a los hijos, contamina mi vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué esas expresiones tan grotescas, tan despectivas? Más bien, ora al Señor por esos vecinos que se conviertan y que te abra puertas para evangelizarlos. Eso puede ser mejor. ¿Amén o no? Puede ser mejor. Que claro que hay vecinos canzones, por supuesto que sí los hay. ¿Cierto? Hay vecinos que uno dice: Señor, llévatelo o te los mando. Pero bueno, ojo, no nos contaminamos. No nos contaminamos con la gente, con lo de afuera. Nos contaminamos si no sabemos guardar el corazón. Amén. Número 3. Jesús le pidió al Padre que santificara a los discípulos en la verdad. Y luego explicó: tu palabra es la verdad. Es decir, Jesús le pide al Padre: santifica a los discípulos en la palabra. Oiga, esa es la tercera petición de Jesús en esta oración: que los discípulos sean santificados. Y me encanta cuando dice: santifícalos en tu verdad, en tu palabra.
¿Por qué? Porque mira, tú no puedes buscar la santidad en tus propios términos. Tú no puedes buscar la santidad en tu propio parecer. Si eso fuera así, mira, Proverbios 30 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Si cada uno se santificara de acuerdo a su parecer, mis amados, esta generación considera que lo único malo que hay en la vida es robar, matar, hacerle daño al otro. Desde que usted no robe, ni mate, ni le haga daño al otro, no hay problema, usted está bien. Eso es normal. ¿Qué importan las mentiras? ¿Qué importa la inmoralidad sexual? ¿Qué importa la pornografía? ¿Qué importa una cantidad de manifestaciones pecaminosas? Eso es natural. Si dejamos que la gente considere cómo debe ser la santidad, esta generación diría: desde que usted no mate y no robe, no hay problema. No hay problema que los novios tengan relaciones sexuales, porque eso es natural, eso es normal. Ay, tan santurrones. No hay problema con que tú digas mentiras en tu trabajo, desde que te libres y las cosas funcionen bien y no haya problema con nadie. No hay problema con tus mentiras. No seas tan santurrón. Ay, qué pereza. No hay problema con que tus muchachos vean pornografía y que en el colegio la psicóloga le enseñe que masturbarse es importante para relajar su cuerpo y para conocerse más. No hay problema. Ustedes están santurrones, qué pereza. Si dejamos que esta generación determine cómo debe ser la santidad, así la organiza. Así la organiza. Desde que no robes y no mates, todo se vale. Y no, Jesús dice: santifícalos en tu palabra. Es decir, la palabra es el filtro, la palabra es la medida, la palabra es la regla que determina la santidad. Es decir, la santidad que el Señor quiere está determinada por lo que dice la Escritura. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y la Escritura enseña que la inmoralidad sexual, mírame acá, es pecado. La fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, la masturbación, la pornografía, todo eso es pecado. Son distorsiones de la sexualidad que Dios creó. La Biblia enseña que las mentiras, el falso testimonio, el chanchullo, el cohecho, el soborno, todo eso es pecado. No importa que lo hagas con buenas intenciones, es pecado. Es pecado. La Biblia enseña que cuando atesoras rencor en tu corazón y no perdonas y no cedes y no arreglas las cosas con el que tiene algo contra ti, Dios no te perdonará a ti. Es pecado. Así que la Biblia es la medida que determina cómo debe ser la santidad. La gente que dice: yo sigo a Dios a mi manera, error. Tú no puedes seguir a Dios a tu manera. Por lo menos al Dios de la fe cristiana. Escúchame, el Dios de la fe cristiana no tiene muchas maneras de que lo sigan. Solo tiene una, como dice la Biblia, la misma regla para todos. El Dios de la fe cristiana. Porque si es otro Dios al que tú quieres seguir, como Buda, Ramta u otros dioses, no sé qué códigos y qué manuales tendrán ellos. Pero el Dios de la Biblia, llamado Jesucristo, solo tiene un manual. Solo tiene una misma regla, una misma manera para que todos lo sigan, como dice la Biblia. Por eso Jesús dice: santifícalos en tu palabra. La palabra es la medida para nuestra santidad. Amén. Cristo le pidió al Padre que nos santificara. Oiga, qué bendición, mis amados. Cristo le pidió al Padre que nos santificara. Número 4. Dice en esta oración, Jesús le pide al Padre que todos los discípulos sean uno. Que todos los discípulos, oiga, los que estaban ahí presentes, pero también los que habían de creer en Cristo por la palabra de ellos. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús ahí estaba orando por nosotros. Amén. Oiga, Jesús aquí en esta oración nos incluyó a ustedes y a mí. Jesús dice: pero no solo te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba orando por nosotros el Maestro. ¿Y cuál era la petición? Dice: que todos sean uno, como tú, Padre, y yo
somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Oiga, paren ahí. Paréntesis, volviendo otra vez a lo de la doctrina. La doctrina pentecostal unitaria dice que los trinitarios somos herejes, porque la Biblia dice que el Señor es uno. Y nosotros no tenemos problema con eso. El Señor es uno. Pero cuando Jesús dice que es uno, hay que entender a qué se refiere con uno. No está diciendo que Él es el Padre. Está diciendo que entre el Padre y Él hay una unidad perfecta. Somos uno. ¿Lo notas? Y por eso Jesús dice que también ellos sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Mira, el deseo del Señor es que todos aquí seamos uno, pero no que tú seas yo y que yo sea tú. No, sino que la unidad entre nosotros sea perfecta. Ahí somos uno. Ese es el deseo del Señor. Amén. Cuando vayas a otra iglesia y te encuentres con otro creyente, es común que entre creyentes se pregunten: ¿y cuántos asisten a su iglesia? ¿Y cuántos van a su congregación? ¿Y cuántos son allá donde usted asiste? Y entre más grande sea el número, como que hay más jactancia, ¿sí o no? Usted le pregunta: ¿y cuántos van a su iglesia? A mi iglesia van 4,000. ¿Y cuántos son en su iglesia? A mi iglesia son 8,000. Oh. Cuando te pregunten a ti cuántos son en tu iglesia, tú vas a decir: en mi iglesia somos uno. No más. Porque no importan los números, importa la unidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando le pregunten a un creyente de la iglesia Paz y Vida de San Rafael: ¿y cuántos son en tu iglesia? Y tú dices: en mi iglesia somos uno. No más. Somos uno. No importa si hay 100, si hay 200, si hay 300. En la iglesia de San Rafael somos uno. Amén. Perfectos en unidad. Ese es el deseo del Señor. Que todos los creyentes sean uno, perfectos en unidad. Ahora, escúchame esto, escúchame esto. Hay una palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles que me parece preciosa. Es una palabra que únicamente se manifiesta ahí, en Hechos. Y es la palabra unánimes. ¿Cuál? Unánimes. En Hechos no se menciona que los discípulos estaban unidos. Se menciona que los discípulos estaban unánimes. Ahora, hay una diferencia entre la unidad y la unanimidad. Mira acá. En la unidad pueden haber diferencias y sigue siendo unidad. Pero en cambio en la unanimidad no hay diferencia alguna. En la unanimidad todos están de acuerdo. Te lo pongo así: estás en una asamblea y en la asamblea van a tomar una decisión por la cual le piden a todos los asistentes levantar la mano para votar sí o no. ¿Cuántos votan sí a esta decisión? Todos, sin faltar alguno, levantan la mano. Están de acuerdo. Así que el que toma las actas de la reunión escribe: se votó sí a tal decisión por unanimidad. ¿Qué está diciendo ahí? Que no hubo ningún desacuerdo, que todos estuvieron en acuerdo, no faltó ninguno. Esa es la unanimidad, la unanimidad. Estamos de acuerdo, mis amados. Ahora, eso es un nivel que se logra. Es un nivel que requiere trabajo. Es un nivel por el cual la iglesia debe esforzarse para alcanzar. Aquí debemos esforzarnos todos por alcanzar la unanimidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? En otras palabras, la unanimidad es ser perfectos en unidad, como el Señor le pidió al Padre, que ellos sean perfectos en unidad. Mis amados, necesitamos unirnos más. Necesitamos entender que somos una familia. Necesitamos entender que el Señor desea vernos como hermanos, en armonía, en paz, en acuerdo. ¿Están conmigo? Es así, mis amados. Mira el que está a su lado, mira el que está a su lado. Dígale así: usted es mi hermano, usted es mi hermana. Dígale así: usted es mi hermana. Dígale: yo la quiero mucho. Dígale así: yo la quiero mucho. Vamos, sin pena.
Estamos hablando en el amor de Cristo. Dígale: yo lo quiero mucho. Usted es mi hermano en la fe. Yo la quiero mucho. Usted es importante para mí. Amén. Debemos amar la iglesia. Tenemos que amar la iglesia. Tenemos que amar a toda la gente que llega a la iglesia, a los nuevos, a los antiguos, a los recién llegados. Tenemos que amarnos. Ese es el deseo del Señor. Y número 5, última petición del Señor en esta oración. Jesús le pide al Padre que donde Él esté, también sus discípulos estén con Él. Mis amados, esto nos habla de la eternidad. Oiga, de la eternidad. Donde Él esté, también sus discípulos estén con Él. Eso le pidió Jesús al Padre, cerrando la oración. Padre, te pido que donde yo esté, también estos estén conmigo, para que vean mi gloria. Qué maravilloso, mis amados. En Juan capítulo 14, 2-3 capítulos más atrás, Jesús le dijo a los discípulos: yo me voy a preparar morada para ustedes. ¿A qué se fue el Señor? Se fue a preparar un lugar para todos los que hemos creído en Él. Oiga, ¿no le parece maravilloso eso? Otra versión dice: me voy a preparar habitación para ustedes. Casa. El Señor nos está preparando moradas, casas para nosotros. Así que yo me imagino al Señor allá en la eternidad con un overol, una grabadora, musiquita cristiana, una brocha, unos rodillos, organizando la casa, pintándola, porque está preparando el lugar para nosotros. ¿Y cómo es el color de las casas? Moradas. Casas moradas, ¿sí o no? Todas bonitas. Señor allá labrando, pintando, organizando cada lugar para sus hijos en la eternidad. Qué bonito, mis amados. Hay una doctrina que asegura que al cielo no van a ir todos, que no existe el infierno y que los buenos heredarán la tierra. Punto. Los malos serán destruidos. Ya. La Biblia no enseña eso por ningún lado, porque Jesús le dijo a los discípulos: me voy a ir a preparar lugar para ustedes. Ahora, a la verdad, no importa el lugar. ¿Qué importa si nos toca habitar en un desierto, o estar en un monte, o en cualquier otro lugar? Porque lo que importa no es dónde vamos a estar. Lo que importa es con quién vamos a estar. Y Jesús dice: Padre, que donde yo esté, también estos estén conmigo. Así que mira, no importa la condición del lugar, si es el cielo, si es en la tierra, si es dentro de la tierra, si es por allá en el océano, no lo sé. Pero lo que importa es que vamos a estar con Jesús. Y Jesús lo cambia todo. Jesús hace que cualquier lugar se vuelva maravilloso. Es que Jesús, hermanos, es el paraíso. Lo habíamos dicho en un matrimonio. Mira, el paraíso es el paraíso no porque sea el paraíso. ¿Qué dije ahí? El paraíso es paraíso porque la presencia de Dios está ahí. Si Dios decide dejar el cielo y venirse a vivir a San Rafael, ¿saben dónde es el nuevo paraíso? En San Rafael, porque la presencia de Dios está ahí. Amén. Jesús está presente y hace que el lugar donde esté se vuelva el paraíso. Mírame acá, matrimonios, parejas, hogares. ¿Quieres que tu hogar sea un paraíso? Busca la manera de traer a Jesús a tu matrimonio. Busca la manera de traer la presencia del Señor a tu casa, a tu hogar, y te aseguro que tu hogar se convertirá en el paraíso. En el paraíso. ¿Cómo la ves?
porque Jesús lo transforma todo. Así que no importa dónde vamos a estar, sino con quién vamos a estar. Y la oración de Jesús fue: Padre, donde yo esté, que ellos también estén conmigo. Qué bendición, mis amados. Ahí están las 5 peticiones que Jesús hizo en su oración. Número 1, Jesús le pidió al Padre que lo glorificara al lado suyo. Número 2, Jesús le pidió al Padre que guardara a los discípulos del mal. No que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Número 3, Jesús le pidió al Padre que santificara a los creyentes en la palabra, en la verdad. Número 4, Jesús le pidió al Padre que todos los creyentes seamos perfectos en unidad. Y número 5, Jesús le pidió al Padre que donde Él está, también sus discípulos estemos con Él. Mis amados, qué bendición. Mire, la oración de Jesús expresa sus deseos más íntimos. La oración de Jesús nos enseña la voluntad misma del Señor. La oración de Jesús nos expresa cuáles son sus anhelos para nosotros como iglesia. Ahí están, los acabo de compartir. Y yo quiero invitarle para que tú y yo, como hijos de Dios, nos entreguemos a cumplir estos deseos que Jesús expresó en oración. Así oró Jesús. Oró por Él, oró por los discípulos y oró por los futuros cristianos. Ahí estábamos nosotros. Entreguémonos a esa oración del Señor para que se vuelva realidad en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro un momento y yo quiero que oremos juntos al Señor.